Venimos al botón de inicio. ¿Sí? A ver. Ya, listo. Ya, muy bien. Ahora sí. Bien, nos vamos al botón de inicio. ¿Sí? Y nos vamos a dirigir a la opción de configuración. A la opción de configuración. ¿Sí? Le damos clic. Y bien. Aquí nosotros, ¿sí? Vamos a encontrar precisamente las opciones de configuración. Incluso ya lo hemos visto como personalización y opciones de sistema. ¿Sí? Entonces, bien, por ejemplo, ¿no? Sistema, ahí está. Talla, energía, batería, el almacenamiento, la opción de personalización, ¿no? Que es lo que acabamos de ver, ¿no? Referente a la interfaz de Windows, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí lo que son los dispositivos, es decir, podemos conectar dispositivos adicionales. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos lo que es el Bluetooth, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el mouse. Por ejemplo, aquí nosotros podemos cambiar el botón principal. El botón principal, por ejemplo, en este caso siempre es el de la izquierda, ¿no? Pero si, por ejemplo, somos zurdos, ¿no? Cambiamos el uso del botón principal, ¿no? Listo. Bueno, estas opciones, por ejemplo, panel táctil, ¿no? Escritura, esto se refiere al uso del teclado, ¿no? Corregir correcciones automáticas, resaltar palabras mal escritas, ¿no? Que es lo que vemos generalmente no solamente en Word, ¿no? Que ojo es parte de Word también, ¿no? Sin embargo, también, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos a los navegadores y escribimos, ¿no? Siempre nos muestra algunas opciones de la ortografía y escritura. Vamos a la opción de Internet y red, ¿sí? Internet y red. Entramos ahí. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya vamos a encontrar, ¿bien? Bueno, básicamente todo lo relacionado a lo que es, ojo, primero, cuando hablamos de red y cuando hablamos de internet, ojo, son dos aspectos diferentes, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que está relacionado a a la conexión dentro de una red, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, tenemos el estado, ¿no? El cual nos indica en qué tipo de red estamos conectados. En qué tipo de red estamos conectados. Tenemos el nombre de la red, ¿sí? Ahora, acá por ejemplo, vamos a poder visualizar las propiedades de este, ¿sí? De la red a la cual nosotros estemos conectados. Entonces, vean, acá por ejemplo, eh, bueno, tenemos para que nos podamos conectar automáticamente, en ese caso, si está no activo, y tenemos las dos siguientes opciones.
si es público o privado. Y es importante determinar esto en una red, ¿sí? Es importante determinar esto en una red. Ojo, siempre hay que considerar y tener en cuenta en qué tipo de red nosotros nos estamos conectando, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes consideran que sea seguro, por ejemplo, que yo me conecte a una red donde no me pide contraseña, por ejemplo? A ver, a ver, ya, vean. Lógicamente no son seguras las redes donde no me ofrecen una contraseña. Es más, hay una diferencia en lo que es, por ejemplo, eh, bueno, seguramente han visto y seguramente también se han conectado, ¿no? Eh, Cuando van, por ejemplo, a los lugares públicos, siempre les ofrecen el uso de internet, ¿no? Internet gratis, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en dónde o cómo nos conectamos, ¿sí? Ojo con eso. Acá, por ejemplo, conectarse a una red pública, ¿sí? Eh, no es tan seguro. Ya sea de un local, si en un local me ofrecen un tipo de red internet con contraseña, del mismo modo no es seguro. En lo que es relacionado al uso del internet, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Dónde o cómo nos conectamos. Cada uno de estos tiene niveles de seguridad, normas de seguridad, ¿sí? Entonces no es lo mismo conectarse a una red pública, ya que varias personas pues van a estar conectados y no sabemos quiénes o cómo o qué es lo que buscan. Nadie es ajeno, digamos, al robo de información a través del uso de las redes o del internet, ¿no? Ya sea por cualquier medio. Entonces siempre tener en cuenta el tipo de red a la cual nos estamos conectando. Y lógicamente cada uno de estos tiene sus niveles de seguridad. Ahora, acá por ejemplo tenemos lo que es la conexión del firewall, ¿sí? ¿Qué implica o qué me permite, ¿sí? ¿Qué me permite el firewall? El firewall es, vean, a ver, primero entramos aquí, a ver, ya lo vamos a poner así, viene a ser un tipo, bueno, es en realidad un nivel de seguridad, ¿sí? Eh, es como un antivirus, ¿sí? Es como un antivirus, ¿sí? Entonces, esta opción del firewall nos ayuda a protegernos, ¿sí? De los posibles intrusos, ¿sí? Cuando nosotros nos conectemos a una red o a un sitio web, ¿sí? Eh, lo que hace el firewall es bloquear, ¿sí? Es bloquear que los intrusos, no las páginas malintencionadas, ¿sí? Ahí está. Que las páginas malintencionadas puedan robarnos información, ¿sí? O puedan atacarnos, no puedan atacar a nuestro, ya sea nuestro sistema operativo o a nuestra información personal. Recordemos, en Internet pues nosotros nos registramos
tenemos datos personales. Entonces el firewall, ¿no? Donde viene el nombre, permite bloquear estas opciones, ¿no? Permite bloquear, ¿no? A usuarios dañinos, ¿no? Los que nos quieren robar información, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? Bueno, ya sea en la red pública o privada o incluso, ven, tenemos una red de dominio que esta, por ejemplo, se enfoca más al uso empresarial, ¿no? Dentro de lo que son las redes tenemos tres tipos, ¿no? La privada, que es la que tenemos en casa, ¿sí? La pública, la que es, bueno, manera libre, la que, digamos, para negocios, ¿no? Y la de dominio, que esta generalmente se utiliza para las empresas o centros educativos. Por ejemplo, en la Universidad Andina, ¿no? Universidad Andina, eh, tenemos un tipo de red de dominio. ¿Por qué? Porque solamente los usuarios, ¿no? O las personas que pertenecen a esa institución, ¿no? Pueden conectarse. Y para conectarnos, por ejemplo, allí necesitamos pues un usuario y contraseña individual, ¿no? Entonces, el usuario y contraseña, por ejemplo, es el código de cada alumno, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de conexiones de red. Ahora, con lo que es, por ejemplo, el firewall, a ver, ya, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es las conexiones o los permisos que podemos dar, ¿no? Del firewall. Tenemos, ¿no? Aplicaciones y características permitidas, ¿no? Que esto generalmente es ya de manera automática una vez que lo activamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a ver, la configuración avanzada. Acá, por ejemplo, a ver, vamos a poner así, a ver, ya. Acá, por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Ya. Ahí está, ¿no? Justo los tres, ¿no? Perfil de dominio, el privado y el público, ¿sí? Entonces acá ya, vean, estamos viendo los perfiles o las opciones activas de cada uno de ellos, ¿no? Dentro de esto, ojo, también tenemos lo que es el Windows Defender, que es un antivirus eh, propio de nuestro Windows, ¿no? Windows, por ejemplo, ya tiene su propio antivirus incorporado. Y ojo, con respecto, por ejemplo, a los antivirus, ¿sí? Pregunta, ¿será bueno tener más de dos antivirus? A ver, ya, a ver qué dicen los demás. Ya, vean, en realidad, con respecto al antivirus, ojo, no es conveniente tener más de dos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Uno, porque es como decir, ¿no? Tener dos presidentes para un mismo cargo. O sea, ¿quién va a cumplir la función? ¿No? O sea, ¿quién es el encargado?
¿no? Entonces, al tener dos antivirus activos, lo que vamos a ocasionar es de que haya un cruce de información, ¿no? De ambos, y al momento de que haya este cruce, ninguno de los dos pues va a llegar a cumplir con su función, ¿sí? No va a llegar a cumplir con su función. Va a decir, hazlo tú o hazlo tú. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Entonces, no es conveniente, ¿sí? No es conveniente tener dos o más antivirus por esa parte, porque va a haber un cruce de información que va a hacer que ambos antivirus pues no cumplan su trabajo, ¿no? Y dos, porque el antivirus, sí, seguramente se han dado cuenta, constantemente está en una actualización, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, mi antivirus, ¿no? Este mi antivirus pues tiene una base de datos, ¿no? Tiene una base de datos, ¿sí? Entonces, esta base de datos no, constantemente se está actualizando, ¿sí? Constantemente se va actualizando, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuanto más información haya, mi antivirus pues va a pesar más, ¿sí? Porque trata pues siempre de reconocer los diferentes tipos de virus que salen a diario. Todos los días sale siempre un nuevo virus. Entonces, esa actualización debe estar pues actualizada en en nuestra base de datos del antivirus. Entonces, al tener dos antivirus, lo único que vamos a hacer o lo que vamos a ocasionar es de que se llene nuestro disco, ¿sí? Y ocupe un espacio innecesario. Para que al final incluso ninguno de los dos llegue a cumplir su trabajo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Lógicamente, Windows tiene su propio antivirus, ¿no? Pero si utilizamos otro antivirus, lo lógico sería desactivar, en este caso, por ejemplo, el antivirus de Windows, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a poder visualizar las configuraciones del firewall, ¿no? A ver, acá tenemos, ya, vean, por ejemplo, en esta ventana, propiedades del firewall de Windows, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta opción de activo e inactivo, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Ya sea que nosotros entremos, por ejemplo, a un navegador, a visitar la web o hacer cualquier otro proceso, ¿sí? El firewall permite, ¿sí? De que estos intrusos que quieran robar información, ¿sí? Puedan ser bloqueados, ¿no? De ahí que viene pues el icono del murito, ¿no? Del muro de ladrillo, ¿no? Porque evita que haya ese infiltración de estos intrusos, ¿no? Ahí está. Ya, listo. Muy bien. A ver, volvemos aquí, le damos clic atrás. Allá. Si no lo cerramos esta ventana para volver a nuestra ventana de configuración. Muy bien. Ya. En nuestro estado. Bueno, el tipo de conexión, si es Wi-Fi. Vean, acá nosotros tenemos dos tipos de conexiones. El de Wi-Fi y el de la entrada Ethernet, ¿sí? Cuando hablamos del Wi-Fi, ¿a qué nos referimos? A ver,
Ya, muy bien. Claro, lógicamente, ¿no? A una conexión inalámbrica. ¿Y cuál creen que sería la ventaja o desventaja de estas dos conexiones? A ver. Ya. ¿Cuál es más estable? Ya, muy bien. ¿Y cuál es esa conexión Ethernet? ¿Cómo es? A ver. Ya, muy bien. Ujú. Ya. Claro, bien. Por ejemplo, efectivamente, ¿no? Actualmente ya se utiliza lo que es la fibra óptica, permite, sí, efectivamente, de que la velocidad sea mucho más rápido. Esto debido al tipo de material con la cual se trabajan estas fibras ópticas, ¿no? Vean, para lo que es la transferencia de información, la transferencia de datos, influye bastante el tipo de material que se utiliza, ¿sí? Ya sea no solamente en lo que es las redes o lo que es el tipo de conexión Ethernet, sino también, por ejemplo, en los dispositivos como los USBs, las conexiones HDMI, entre otros, ¿sí? Entonces, implica bastante el tipo de material que se utilice para ello. Ahora, en lo que es, por ejemplo, a ver, la conexión Ethernet, ¿sí? También existen categorías, ¿sí? Entonces, vean, acá está. A ver, vamos a ver si abre aquí. Ahí está. Vean, vean. También existen categorías, ¿no? Eh, Generalmente se utilizan estas dos categorías, ¿no? Ojo, me refiero a los cables, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, categoría 5, 5E, ¿no? Que es la que utilizamos, por ejemplo, en casa, la que venden, ¿no? Para los hogares. Para las empresas, para los institutos educativos, ¿no? Ya generalmente pues ya viene a ser categoría 6, ¿no? Y ya las empresas que proporcionan el internet, ¿no? Ya trabajan pues con las categorías 7, 8. Entonces, cada uno de ellos me permite establecer una velocidad de transferencia de datos, ¿sí? Es decir, es el tiempo en el cual va a llegar de un lugar a otro, ¿no? Bueno, y la velocidad de descarga, ¿no? ¿Cuántos megas por segundo, ¿sí?
va a descargar mi dispositivo o el archivo que estoy descargando de internet. ¿Sí? Entonces son dos aspectos diferentes. Uno es la velocidad, es decir, la distancia, ¿no?, en la cual va a llegar los datos. Y otra viene a ser la descarga, es decir, en cuánto tiempo, una vez que llega, cuánto tiempo va a descargar. En este caso, pues, cada categoría, ¿sí? Cada categoría tiene una velocidad de descarga, ¿sí? Entonces, en lo que es Internet, por ejemplo, influyen muchos factores. Y no solamente pues es el tipo de cable de red que nosotros vayamos a utilizar, sino también la velocidad, ¿sí?, que nos vayan a proporcionar, por ejemplo, los proveedores de Internet, ¿no? La velocidad y la señal. Yo puedo tener una buena señal, pero mi velocidad puede ser baja. O viceversa, puedo tener una baja señal y la velocidad puede ser excelente. Entonces, influyen muchos aspectos, incluso la zona geográfica donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Estamos, por ejemplo, en el sótano, en un búnker, lógicamente allí pues la señal va a ser bastante baja. Por ejemplo, los árboles, por ejemplo, ¿no?, también influyen bastante en lo que es la transferencia de los datos de Internet. ¿Sí? En una zona donde hay bastante vegetación, árboles, ¿no?, la señal pues va a ser bastante baja. O lo mismo si es en una zona, por ejemplo, el adobe, la tierra, es un factor que influye en la señal de Internet, ¿no? Entonces, todos estos aspectos influyen en nuestra velocidad o en la transferencia de datos que nosotros tenemos de nuestro Internet. Y también, pues, lógicamente, los proveedores, ¿no? Ellos son los que nos controlan la velocidad de nuestra señal, ¿no? Entonces, son varios aspectos que influyen en lo que es los datos de Internet, ¿no? Bien, ya, ahí está, ¿no? Entonces, tenemos la conexión Wi-Fi, tenemos la conexión Ethernet. O Ethernet nos referimos a este tipo de conexión. A ver, voy a cambiar. Este tipo de conexión, ¿sí? Este tipo de conexión. Ahora, esta, ya, esa cabecita, ¿sí? Esta cabecita, ¿sí? El conector, ¿ya? Este conector se llama el conector RJ45, ¿sí? El conector RJ45, ¿sí? Por ejemplo, antes de la fibra óptica, por ejemplo, para nosotros tener internet, se utilizaba todavía pues la línea telefónica, ¿no? Entonces, esa conexión que había, por ejemplo, de la línea telefónica, ¿sí?, tenía otro nombre. En ese caso era el RJ11, que era más pequeño. Pero
En ese caso, pues su función, ojo, no era pues precisamente el de darnos señal de internet, ¿no? En ese caso sí. Cada entrada, ¿sí? Cada entrada tiene, ¿sí? Tiene su función. En este caso, el RJ45 es la conexión que se utiliza para las conexiones de internet. ¿Ya? Sí, Ruth, Sorella, a ver, sí, te escucho. A ver, Ruth, ya. A ver, ahora, si se han dado cuenta, ¿no? Los que tienen esta conexión, estos cablecitos que vemos, estos cables delgados de aquí, ojo, tampoco están pues puestos al azar, ¿sí? No están puestos al azar. Son 8 cables, 8 pequeños cables, ¿sí? A ver. mm, a ver, vean, ahí está. Son 8 cables, ¿sí? Entonces, eh, cada cable, ¿sí? Tiene una función. Vean, una de las entradas, ¿sí? Una de las cabezas, tiene que ir, pues lógicamente, esta estructura. Uno es verde-blanco, verde, naranja-blanco, azul, azul-blanco. Este es el naranja, marrón-blanco y marrón. Esta es una de las entradas. Este de aquí, sí, es el RJ45, el conector RJ45, ¿sí? Y la otra entrada, ojo, vean, son totalmente diferentes. Acá está iniciando en verde-blanco. Aquí en naranja-blanco. Naranja, blanco-verde, azul, azul-blanco, verde, marrón, blanco y marrón, ¿sí? Entonces, las entradas son totalmente diferentes en ambos, ¿sí? Totalmente diferentes. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura de los cables de red que nos va a permitir, ojo, que nos va a permitir, vean, tener una conexión de internet, tener la transferencia de datos. ¿Ya? Listo. Luego tenemos el VPN. ¿Qué es el VPN? A ver, ¿qué es el VPN? A ver, ya, pero ¿qué nos permite? A ver, ¿qué nos, cómo? Eh, a ver, ¿quién participó? Perdón, a ver. Ah, Jessica. A ver, Jessica, por favor, ¿puedes volver a repetir?
Ya, ya, muy bien. Ujú, ya, muy bien. Ya, muy bien, a ver. Sí, a ver. Ujú, ya, muy bien. Ya, excelente. A ver, veamos. A ver, ¿alguien más? A ver. Ya indicábamos que es un VPN. A ver, ya. Vean, cuando... Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Ahora sí. Ya. No, no, no. Eso ya a eso ya nos referimos a lo que es el VPN, ya, para empezar, no implica el tamaño de algún archivo que se va a transferir a través de la red, ¿no? VPN es la red privada virtual, ¿sí? La red privada virtual. ¿A qué se refiere con una red privada virtual? Vean, cuando nosotros navegamos por Internet, ¿sí? Para poder conectarnos a Internet, ¿no? Y esto también lo vamos a ver en aplicaciones en línea, ¿sí? Nosotros requerimos, ¿sí? Nosotros requerimos de este código de datos. ¿Qué vendría a ser este código de datos? A ver, ya, muy bien. Exacto. Viene a ser la IP. ¿Y qué vendría a ser la IP? A ver, ya, es una dirección. ¿Qué más? Ya, claro, son los protocolos de Internet, ¿sí? Pero vean, cuando hablamos del IP, los protocolos de Internet, la IP nos permite primero tener una conexión, ya, una conexión a la red. Y a través de esta conexión, ¿sí? A través de esta conexión de una red, nosotros podemos tener acceso a toda la información, ¿sí? A toda la información que nosotros encontramos en Internet. Ojo, Internet y red son dos conceptos diferentes, ojo, ¿sí?
Entonces, para poder tener esta información, porque Internet, ojo, implica la información global, implica información, la información que nosotros tenemos, pero a nivel global, ¿sí? A nivel global. Y eso es lo que hace Internet, ¿sí? Eso es lo que hace Internet. Internet permite conectar múltiples redes y que dentro de estas múltiples redes hay ese intercambio de información. Pero para poder obtener esta información, nosotros requerimos registrarnos, vamos a decirlo así, a través de una IP, ¿sí? Entonces, todos tenemos un IP, todos, ¿sí? Cualquier tipo de información, ya, cualquier tipo de información que nosotros tengamos en Internet o que encontremos en Internet, necesariamente requiere de un IP, ¿sí? Requiere de un IP, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me permiten los VPNs o la red privada virtual? Permite de que, por ejemplo, ¿no? Yo estoy navegando en Internet, ¿no? Estoy navegando en Internet y hay una persona aquí que quiere robar mi información, ¿sí? Que quiere robar mi información, ¿sí? Lo voy a poner de esta manera. Ahí está. Lo voy a poner así, ¿ya? Quiere robar mi información. Entonces, ¿qué sucede? Es allí, ¿sí? Donde actúa el VPN, es de aquí. Es decir, oculta, ¿sí? Oculta mi IP, ¿no? La IP, para que este intruso, ¿sí? No lo pueda encontrar. Y al no encontrarlo, lógicamente no va a poder rastrearme, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿no? Podemos evitar el robo de nuestra información. En sí, ese es el objetivo del VPN, ¿sí? Del VPN, ¿no? Entonces ya con esto nosotros podemos tener una navegación mucho más segura, ¿sí? Una navegación mucho más segura, ¿ya? Esa es la función del VPN, ¿sí? Permite ocultar, ¿sí? Ocultar nuestra IP. Ahora, si ustedes buscan, ¿no? Bueno, Windows tiene su propio VPN, pero también hay aplicaciones o programas que no solamente que no solamente me permite ocultar el VPN, sino también me permite, ¿sí? Me permite eh, cambiar, ¿sí? Me permite cambiar virtualmente, ojo, virtualmente, me permite cambiar mi IP, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al cambiar, por ejemplo, la IP, no sé, acá era, por ejemplo, 192, ahí está, 192.168.1. Ojo, estos dos últimos dígitos no quiere decir que sea 1-/24, sino es desde el 1, ¿no? Que lo han puesto desde el 1 hasta el 24. No es decir 1, 2, 3, 4 hasta el 24, ¿ya?
Entonces, ¿qué sucede? Hay aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones que me permite cambiar este IP, ¿no? Y por ejemplo, no sé, puede ser 68.100, ¿no? Punto 100, punto 1, ¿no? Punto, oye, punto 23, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y este IP, ¿no? Este IP eh, ya no va a pertenecer al Perú, no puede pertenecer, por ejemplo, a Argentina. Es decir, que esa conexión del VPN, ¿sí? Me está permitiendo hacer una conexión virtual, ¿sí? Una conexión virtual, ¿no? Con un IP de otro país. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede, ¿no? ¿Y qué es lo que me permite? Que este intruso, ¿no? Este intruso se ubique en esta dirección, en este de aquí, ¿sí? Se ubique en esta conexión, ¿sí? Se ubique en esa conexión, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me permite de que esta persona, entre comillas, ¿no? Pierde el tiempo, ¿sí? Pierde el tiempo, ¿sí? Tratando de ingresar a una red virtual. Entonces, esta es otra forma de protección de nuestros datos, ¿sí? Esta es otra forma de protección de nuestros datos, de nuestra información y de nuestra navegación. Porque si en algún momento llegan a entrar o llegan a conectarse directamente o llegan a rastrear, la palabra correcta, llegan a rastrear nuestra IP, pues incluso pueden saber pues nuestra ubicación, ¿no? Pueden saber nuestra ubicación. Y es lo que sucede muchas veces, ¿no? Es lo que sucede muchas veces, ¿no? Entonces, a través de este IP, ¿sí? Pueden incluso ubicarnos, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante tener en cuenta estos tipos de niveles de seguridad, ¿no? Y saber dónde nos conectamos. Si yo estoy conectado en una misma red, ¿no? En una misma red, por ejemplo, en un negocio, ¿no? Entramos a un restaurante, me ofrecen internet gratis, ¿no? Me ofrecen internet gratis. ¿En qué sucede? ¿No? Esta persona, por ejemplo, no la conozco, no sé quién será, pero como estamos conectados en la misma red, ¿no? Como estamos conectados en la misma red, ¿qué va a pasar? Esta persona tranquilamente, ¿no? Se conecta a la red y como estamos en la misma red, automáticamente va a poder obtener nuestra IP. Y si obtiene nuestra IP, puede acceder a nuestra información. Y ojo, esto es en lugares públicos, ¿no? No importa si tiene o no contraseña. Igual, si tiene tiene una contraseña esta red, igual va a seguir conectado a la misma red. Igual va a poder acceder a nuestra información. Pero por eso es muy importante tener en cuenta y cuidar este tipo de conexiones. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, esa es la función del VPN.
¿sí? Ayuda, ¿sí? A que los intrusos no, no puedan detectar nuestra IP, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, ayuda a que pierdan el tiempo, ¿no? Se cansen, por así decirlo, y desistan, pues, en querer, en seguir intentando acceder a nuestra información o de querer ubicarnos, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Listo. Muy bien. Volvemos atrás y ahora vamos a entrar a la opción de aplicaciones. Este de aquí. ¿Sí? Ya entramos al de las aplicaciones, configuración de las aplicaciones. Ahí está. A ver, ¿qué es lo que vemos aquí? A ver, ¿sí? Ujú. Sí, dime. Ujú, ujú. No es de... A ver, sí se puede borrar, ¿ya? Pero ¿qué sucede? No es de que, o sea, siempre hay un rastro, siempre queda un registro de la IP, ¿sí? Siempre queda un registro de esta IP, ¿sí? Les vuelvo a indicar, nosotros para poder conectarnos, ¿sí? Para poder conectarnos al Internet, necesariamente pues requerimos de esta IP, ¿sí? Requerimos de esta IP. Entonces, hay un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo en el cual pues la visita que nosotros hacemos ya sea a cualquier sitio web, ¿sí? Nuestra IP de nosotros va a estar registrado en cada sitio web que nosotros accedamos. En una página incluso queda registrado la IP en la base de datos de los proveedores de Internet, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede con lo que me indicas? Cuando nosotros dejamos de estar conectados a Internet, ¿sí? Dejamos de conectarnos, es decir, nos desactivamos del Internet, lógicamente este IP pues también se corta, se pierde, ¿no? Entonces, ahí tal vez la respuesta a tu pregunta, ¿no? Y no es de que se borre, ¿sí? No es de que se borre, simplemente se corta la conexión y automáticamente este IP se desactiva, ¿sí? No sé si me dejo entender. Entonces, cuando nosotros nos volvemos a ingresar, porque ojo, estas IPs son IPs automáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que nosotros nos conectemos a Internet, ¿sí? Automáticamente se nos va a asignar un IP. Y generalmente puede ser una IP diferente, ¿sí? Puede ser una IP diferente,
¿sí? Para borrar, por ejemplo, la IP, ¿no? Tendríamos que hacer, por ejemplo, una limpieza de nuestro disco, ¿no? Una limpieza de nuestro disco. Entonces, las herramientas, por ejemplo, que utilizan estas personas, que ojo, que son, que ojo, está mal llamado hacker solamente, porque un hacker tiene su terminología, ¿sí? ¿Qué sucede? Utilizan diferentes tipos de herramientas, no solamente un cable y la máquina, no, sino diferentes tipos de herramientas, diferentes dispositivos, precisamente pues para que en este caso pues no puedan ser rastreados fácilmente, ¿no? Entonces para poder borrarlo por completo, ¿no? Ahí ya se tendría pues que limpiar el disco propiamente, ¿no? El disco propiamente, ¿no? Esa sería la respuesta a tu pregunta, Reiner, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, vean, en realidad, ustedes mismos, o sea, todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes buscan a diario, ¿sí? Está registrado, ¿sí? Está registrado. ¿Está registrado dónde? En los proveedores de Internet, está registrado en los sitios web. O sea, ellos tienen información, quién ha ingresado, cuándo ha ingresado y cómo tienen eso a través del IP, ¿no? Y lógicamente, pues esta información es confidencial, ¿no? Por eso muchas veces, cuando hay casos eh, especiales, vamos a decirlo así, por ejemplo, la policía, ¿qué es lo que hace? Coge la máquina del individuo, ¿no? Y hace una comprobación, pues en este caso, a qué redes se ha conectado, ¿no? Y hace un escaneo de toda la información o de todas las visitas que, que ha hecho esta persona, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Listo. A ver, solamente para aclarar esta parte. eh, Nada en internet, ¿ya? Nada en internet pues o va a ser siempre 100% seguro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde entran pues los hackers. Que ojo, como les repito, llamar hacker a una persona que roba información es mal llamado. ¿Por qué? Porque es una profesión. Ser hacker es una profesión. Es como un abogado, es como un médico o un contador. ¿Qué es lo que diferencia de estas personas? El aspecto ético, ¿no? Por ejemplo, un médico que hace malas prácticas no tiene ética. Lo propio con un abogado, lo propio con un contador. La función de un hacker no es precisamente robar información, sino es encontrar, ¿no? Es encontrar las fallas, ¿sí? Las fallas de los diferentes sistemas de una empresa, ¿sí? Las fallas de las diferentes empresas y más aún, por ejemplo, de las entidades bancarias, ¿no? Las entidades bancarias, por ejemplo, deben tener mucho cuidado, ¿sí? Con que hayan estos huecos, ¿sí? El cual pues permite el robo de información, ¿no? Por ejemplo, si ustedes entran al navegador de cualquier entidad bancaria, siempre les van a pedir datos específicos, ¿no? En algunos casos, no sé, el DNI o contraseñas
o por ejemplo para poner las contraseñas no, en algunas entidades bancarias no se teclea, sino tenemos que utilizar el mouse para poder ingresar la contraseña, ¿no? ¿Por qué? Porque el robo ocurre no solamente al ingresar a la página, sino también hacen el seguimiento de lo que nosotros tecleamos. Se ha presionado la M, la N, la A, la T, la C, el 6, el 5, un carácter especial, no sé, todo eso. Entonces, el hacker debe estar enfocado a encontrar esos huecos, ¿no? Por eso que las entidades bancarias pues trabajan bastante con ese tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Siempre tener cuidado dónde ingresamos o cómo ingresamos, ¿no? Más aún si son máquinas que no son de nosotros, con más razón evitar entrar pues ahí a lo que es nuestras cuentas personales, ¿no? Nuestras cuentas personales, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a las aplicaciones. Ahí está. Muy bien. A ver, aquí el más importante, podríamos decirlo así, viene a ser este de aquí, el primero. Aplicaciones y características. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Aquí nosotros vamos a encontrar las aplicaciones o programas, ¿sí? Que nosotros instalamos o que son propios también del mismo sistema operativo de Windows, ¿sí? Entonces vean, acá por ejemplo tenemos el primero que es, ¿no? ¿De dónde quieres obtener aplicaciones? Vean, les indicaba, ¿no? Cuando nosotros instalamos algún programa o alguna aplicación, les he indicado que Windows, por ejemplo, nos da la opción de que no estos programas o estas aplicaciones no sean pues propios de la misma compañía de Windows, sino que da la opción de que otros proveedores, otros desarrolladores, ¿no? puedan hacer sus programas, sus aplicaciones e instalarlo en Windows. Entonces, aquí, por ejemplo, nos permite optar por esta opción. Si le damos clic aquí, vamos a encontrar cuatro opciones. Desde cualquier lugar, en cualquier lugar para avisarme si hay alguna aplicación comparable en Windows, ¿no? O perdón, en Microsoft Store, en cualquier lugar para avisarme antes de instalar una aplicación que no sea de Microsoft Store o solo de Microsoft, ¿no? De la tienda de Microsoft Store. Entonces tenemos estas cuatro opciones, ¿no? Para poder instalar las aplicaciones o programas, ¿sí? Entonces, si vamos a instalar aplicaciones de otros desarrolladores, ¿no? La mejor opción sería este, ¿no? El tercero, ¿sí? Ahora, ¿por qué no poner en cualquier lugar? Muchas veces cuando descargamos de internet, ¿sí? Eh, al descargar de internet hay aplicaciones que automáticamente se quieren instalar. Entonces ya con esta opción evitamos que suceda eso, ¿no? Evitamos que suceda eso, ¿sí? Entonces, en este caso, esta sería la mejor opción, ¿no? Cosa que nos pregunta si deseamos o no instalar la aplicación, el programa, y le damos sí. Si nosotros no le hemos dado clic, es decir, si se quiere instalar de manera automática, igual nos va a mostrar la opción de autorización o la ventana de autorización, ¿sí? Ahora, más abajo tenemos, vean, todas las aplicaciones,
sí, que nosotros tenemos instalado en nuestro navegador, o perdón, en nuestro sistema operativo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el nombre del programa, fecha de instalación, en algunos casos, por ejemplo, nos muestra, ¿sí? El tamaño, ¿sí? El tamaño de la aplicación o del programa, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya podemos controlar, ¿sí? El almacenamiento de nuestro disco. Y ojo, todas estas aplicaciones, ya todas estas aplicaciones que tenemos aquí, incluido las herramientas de Windows, ¿sí? Se instalan, ¿ya? Se instalan en nuestra unidad C. Ahora, lógicamente al momento de instalar podemos cambiar su ubicación, no habría ningún problema. Pero para mantener un orden, ¿sí? De nuestros archivos, de nuestros programas, ¿sí? La recomendación siempre es de que sea en el disco C, ¿ya? En el disco C, ¿sí? Entonces, vean, acá nosotros vamos a encontrar todas las aplicaciones. Incluso, vean, a ver, mm, por ejemplo, tenemos este tipo de programas. Vean, estos de aquí, ¿ya? Ojo, hay que tener mucho cuidado al momento de desinstalar también estas aplicaciones, porque desde aquí nosotros podemos desinstalar. Entonces, ¿qué sucede? Estos de aquí, por ejemplo, ¿ya? Estos de aquí, a ver, lo voy a volver a poner acá. Ya. Por ejemplo, eh, esos de aquí, ¿sí? Lo vamos a utilizar, por ejemplo, para trabajar Word, para trabajar Excel, por ejemplo, para trabajar el mismo sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el AutoCAD, por ejemplo, el Photoshop, ¿no? O cualquier otra herramienta. Entonces, ¿qué sucede? Estos de aquí, ¿sí? Vienen a ser complementos para cada uno de ellos, ¿sí? Para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, desinstalo uno de estos, ¿sí? Desinstalo uno de estos, lo elimino, ¿sí? Si lo elimino, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Posiblemente alguna de estas aplicaciones o programas o el mismo sistema operativo deje de funcionar correctamente, ¿sí? Porque son sus complementos, ¿sí? Son sus complementos, ¿ya? Entonces mucho ojo con eso, mucho cuidado con eso, ¿ya? Pero lo ideal por último, si no sé qué programa es, qué aplicación es, mejor lo busco y me aseguro si estoy o no desinstalando la aplicación que corresponde, ¿sí? Pues vean, acá por ejemplo, vean, si yo le doy clic,
Si yo le doy clic a uno de ellos, tengo opción de modificar o desinstalarlo. Con mucho cuidado con esta opción, ¿sí? Porque, ojo, no solamente va a ser para un solo programa, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos una gran diversidad. Por ejemplo, tenemos aquí, tengo el Spotify, por ejemplo, este no lo utilizo, al menos no en mi ordenador, y me ocupa pues 235 megas. Lo que puedo hacer, puedo desinstalar. Ahí está. Lo selecciono y lo desinstalo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces desde aquí nosotros podemos instalar y desinstalar, ¿ya?, los programas. Por ejemplo, este es otro complemento. ¿Sí? Este es otro complemento. No lo podría eliminar porque empezaría a fallar pues mis programas o mis aplicaciones que utilizan esta herramienta. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Luego tenemos las aplicaciones predeterminadas. Entonces aquí, por ejemplo, esas son aplicaciones, como dice el nombre, que me va a permitir abrir ciertos archivos, seleccionando la aplicación previamente, ¿no? Por ejemplo, entre los más conocidos podría ser el de fotos, ¿sí? Si yo le doy clic aquí, ahí está, vean, me permite seleccionar con qué aplicación, ¿sí?, con qué aplicación quisiera que se abra de manera predeterminada mis imágenes o mis videos. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar el Paint. Vean, en ese momento está con el de fotos. Yo puedo seleccionar el de Paint. Vean, lo selecciono. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Con algún momento. A ver, a ver, a ver. Ya. Ah, ¿qué pasó? No quiere responder. Ah, recién, ya. Vean. Ahí está. No, por ejemplo, mis imágenes, mis fotos se van a abrir con el Paint, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar una imagen. Sí, vamos a descargar una imagen del navegador. A ver, descarguen el que ustedes deseen. A ver. A ver, lo descargamos. Si lo vamos a guardar en nuestra carpetita de Zenfoti. Ya, por ejemplo, le voy a poner el nombre de imagen principal. Ahí está. ¿Sí? Imagen principal. ¿Sí? Pues vean, me voy a mi carpeta. Ahí está, Zenfoti G33. Y ya tengo la imagen principal. Y vean, al darle doble clic, vean, precisamente me abre en el Paint. ¿Sí? En el Paint. ¿Sí? O puedo cambiarlo, por ejemplo, lo voy a volver a cambiar. Lo voy a volver a poner, por ejemplo, en el de fotos. Ahí está. Listo, vean. Lo cambié a fotos. Lo actualizo. Y vean. Le doy dos veces clic. Y lo abre en la aplicación de fotos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta misma función
va a cumplir todos estos de aquí, ¿sí? Todos estos. El correo electrónico, opciones del mapa, reproductor de música, de video, entre otros. ¿Ya? Ahí está. Bien, tenemos, a ver, bueno, la conexión de mapas de conexión, aplicaciones para sitios web. Igual aquí no podemos activar o desactivar estas opciones, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Muchas veces podemos buscar ubicaciones, ¿no? Pero para poder buscar o para poder encontrar una ubicación requerimos pues precisamente los mapas, ¿no? Entonces aquí podemos activar o desactivar esta opción, ¿no? Tenemos el reproductor de video y tenemos la pantalla de inicio. Acá, vean, esa parte, acá, estos dos. Se iniciarán minimizadas o solo podrán iniciar una tarea en segundo plano. Ojo, en segundo plano. Les había indicado que hay procesos, ¿sí? Que hay procesos que cuando nosotros iniciamos el sistema operativo, ya cuando nosotros iniciamos el sistema operativo, hay procesos que se ejecutan en un segundo plano, ¿ya? Procesos que se ejecutan en un segundo plano. Entonces, aquí es donde nosotros podemos, bien, activar o desactivar estas opciones. Cuando se ejecuta en un segundo plano, este proceso pues va corriendo, va trabajando. Y es un trabajo innecesario, porque no lo estoy utilizando, no lo necesito. Entonces, al no necesitarlo y que se ejecute de manera automática, lo único que estamos haciendo es eh, de que hay un consumo de energía, ¿sí? Y gasto de los procesos de nuestros ordenadores o de nuestras portátiles. Entonces aquí nosotros podemos activar o desactivar estos procesos. Por ejemplo, aquí tenemos el, el antivirus. Entonces el antivirus lo necesito. Si lo necesito, entonces lo puedo dejar activo. Porque no va a ser que ingrese mi USB, ¿no? Tenga virus y como no se ha ejecutado en un segundo plano, pues mi ordenador va a quedar infectado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es, a ver, los registros. Tenemos, por ejemplo, las actualizaciones del antivirus. O perdón, no, este es el navegador, perdón. El navegador Edge. Tenemos, por ejemplo, lo que es la tarjeta gráfica, ¿no? Tenemos algunos procesos, por ejemplo, acá tenemos, este es de la impresora, ¿no? Esto es de los procesos del sistema operativo también. Por ejemplo, este de aquí es una aplicación que me ayuda a, a mantener, ¿no? Limpia la memoria RAM, ¿no? Entonces, constantemente pues va limpiando de los archivos basura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá, ¿no? El Adobe Update, ¿no? Esto es más que todo para las actualizaciones, ¿no? Que lo tengo activo. Pero ahí, por ejemplo, el Anides, no sé si alguien lo haya utilizado, que es una herramienta que me permite controlar pues otros dispositivos, ¿no?
Por ejemplo, lo que es enlace móvil no lo necesito. En OneDrive, por ejemplo, el Recorded, que es otra aplicación que utilizaba que no necesito que esté activo. O por ejemplo este uTorrent, que tampoco lo necesito o no necesito que se active de manera automática, ¿no? Solamente cuando yo lo requiera, lo puedo activar de manera manual. Entonces aquí nosotros podemos activar y desactivar estas opciones con la finalidad pues de poder mantener lo que es el uso de la batería y la energía de nuestros ordenadores, ¿no? Ahí está, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a cerrar esto, ¿sí? Y vamos a ir a nuestra imagen, ¿sí? A nuestra imagen. Acá para entrar al tema de los tipos de extensiones, que bueno, ya lo hemos visto, no lo hemos visto con el tipo de fuente, ¿sí? Pero lo vamos a ver un poco más detenidamente con esta imagen. Les había indicado que las extensiones de cada aplicación, de cada programa, cumplen una función, ¿sí? Cumplen una función, ¿no? Por ejemplo, archivo fuente OpenType, ¿sí? Que es uno de los tantos que existe para los tipos de fuente. Los compresores, ¿no? Habíamos visto el punto ISO, ¿no? Este es el punto zip, por ejemplo. Y luego tenemos lo que es el de las imágenes. Bien, todos los archivos, ¿sí? Todas las categorías tienen, ¿sí? Tienen, tienen la misma estructura, ¿sí? Tienen la misma estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir esta imagen, ¿ya? Vamos a abrir esta imagen, pero lo vamos a abrir utilizando la herramienta de Paint, ¿ya? El Paint, ¿sí? Lo abrimos con Paint. Ahí está, ¿sí? Lo abrimos con Paint. Lo que vamos a hacer aquí es guardar esta imagen, ¿sí? Guardar esta imagen, ¿sí? Pero en los diferentes formatos, ¿ya? En los diferentes formatos, ¿sí? Pero antes vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a cambiar el tamaño. Por ejemplo, Paint es una herramienta, aunque no lo crean, bastante útil para ciertos aspectos, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, viene a ser el tamaño de la imagen. Ahí está. Cambiar tamaño, ¿sí? Y nos va a mostrar esta ventanita. Cambiar de tamaño y sesgar. Ahora significa pues darle cierta inclinación, ¿no? A la imagen, ¿no? Pues bien, una imagen, por ejemplo, en el caso de las imágenes, estas generalmente siempre se trabajan en lo que son los píxeles, ¿sí? Los píxeles, ¿sí? ¿Qué vendrían a ser los píxeles? A ver, ¿qué vendrían a ser los píxeles? Ya, no tanto la calidad de la resolución, ¿sí? Sino más que todo del tamaño de la imagen, ¿sí? Los píxeles básicamente se enfocan al tamaño de la imagen,
¿sí? Ya se enfocan al tamaño de la imagen, los cuales son pues pequeños cuadraditos, vean, que seguramente muchas veces lo han visto, vean, ahí está. Si se dan cuenta, por ejemplo aquí hay unos cuadraditos, no sé si se note o si lo pueden observar, creo que sí, ¿no? Vean, ya, estos cuadraditos son los píxeles, ¿ya? Que es básicamente el tamaño de la imagen. A eso hay que considerar lo que es la resolución de la imagen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la resolución de la imagen, que hablamos de los PPPs o puntos por pulgada, ahí sí estaríamos hablando de que estos píxeles, cada cuadradito, implica, implica un color. Vean, ¿a qué me refiero? Acá, por ejemplo, a ver, lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Yo puedo tener estos tres cuadraditos, ¿no? Por ejemplo, imaginen que son los píxeles, ¿ya? Más ampliado. Entonces, estos cuadraditos, cuando hablamos de la resolución, puede que tengan estos tres colores, o sea, continuamente. O sea, implica la cantidad, ya, los píxeles, o perdón, los PPPs o los puntos por pulgadas, implica la cantidad de colores que tiene cada cuadradito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los PPPs, por ejemplo, aquí de los puntos por pulgada, cuanto mayor sea la calidad de los PPPs, estos mismos cuadraditos, ¿sí? Sí, estos mismos cuadraditos, ¿qué va a pasar? O sea, van a seguir siendo los mismos cuadraditos, pero la calidad de los colores va a ser diferente. Lo voy a poner así, solamente para que se entienda esta parte, ¿sí? Ahí está. A ver, para que se entienda. Cuanto menor sea los PPPs, aquí va a haber una combinación de colores. En este caso, acá por ejemplo tenemos una menor cantidad de PPPs, ¿ya? El cual los colores son similares. Es decir, necesariamente cada cuadradito sí va a ser un color, ¿ya? Pero como la resolución de esta imagen es baja, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Estos PPPs, o perdón, estos cuadraditos, ¿sí? Van a tener colores similares o iguales incluso. Pero si los PPPs de la imagen, los puntos por pulgada de la imagen es mayor, es de alta calidad, allí sí se va a diferenciar estos PPPs, ¿sí? Los puntos por pulgada, es decir, cada color se va a distinguir, ¿sí? Cada cuadradito que vemos ahí se va a distinguir, ¿sí? No sé si me dejo entender esta parte. ¿Qué sucede con los píxeles? Los píxeles sí, bien, siguen siendo estos cuadraditos. Por ejemplo, esta imagen puede tener, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ya lo voy a poner así. Lo voy a poner, por ejemplo, de esta manera. ¿Ya? Ahí está. Y otro color. A ver. Ya, por ejemplo. Por ejemplo. Ay, caray. Va, ya. Me malogró, ya no importa. Vean, lo voy a poner de esta manera mejor. Ya. Vean. Cada cuadradito, ya por ejemplo, nuestra imagen puede tener 9 cuadrados, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede?
Ojo, cada... A ver, ya, vean. ¿Qué sucede? Cada uno, como les indicaba, ¿sí? Cada uno, como les indicaba, por ejemplo, mi imagen puede ser 9 por 9 píxeles. Entonces, es los 9 cuadraditos que vemos aquí. 3 por 3, ¿no? 3 de ancho y 3 de alto. ¿Sí? Eso en referencia al tamaño. Ya, es una referencia al tamaño. ¿Ya? ¿Qué implican los PPPs? O los puntos por pulgada. Implica la resolución de la imagen. ¿Sí? La resolución de la imagen. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ya estaríamos hablando de que cada píxel, ¿sí? Cada píxel tenga un color. Entonces, ¿qué pasa? Puede que este de aquí, ¿ya? Este de aquí, ¿sí? Sea, por ejemplo, rojo, ¿no? Y como la resolución es bastante baja de esta imagen, ¿qué va a pasar? Esos tres píxeles van a tener el mismo color. O sea, a pesar que son píxeles diferentes, la resolución como es baja, los colores van a ser similares o iguales. ¿Sí? Pero si la imagen es alta, una gama alta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cada píxel, ¿sí? Cada píxel, ¿sí? En cada píxel, los colores van a ser más resaltantes. Va a haber una mayor cantidad de colores, ¿sí? Va a haber una mayor cantidad de colores, ¿sí? A eso se refieren, a eso se refiere los puntos por pulgada, ¿sí? Los puntos por pulgada, ¿ya? ¿Se entendió esta parte? A ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo formato de imagen, toda extensión, ya, toda extensión tiene una finalidad, ya, para acabar esa parte. En lo que respecta, por ejemplo, a las imágenes, ¿sí? En lo que respecta a las imágenes, ¿qué sucede? Vean, ¿qué formatos de imágenes conocen? A ver, ya, ¿cuál más? ¿Qué formato más? Ya, ya, GIF también. ¿Cuál? Formato RAW. Ya, a ver, ya. ¿Cuál más? ¿Cuál? EPS. EPS. Ya. Vean,
hay diferentes formatos, hay diferentes tipos de formatos. Cada uno cumple una función. Por ejemplo, no vamos a comprar, por ejemplo, un formato JPG con un formato PNG o un formato TIFF, por ejemplo, con un formato diseño web, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el formato JPG, ya el formato JPG, ¿sí? Es bastante utilizado para el trabajo de los sitios web, ¿sí? Para el trabajo de los sitios web. ¿Por qué? Porque permite, ¿no? Permite de que la calidad de la imagen, no en un formato JPG, eh, no se pierda del todo, ¿sí? No se pierde del todo. Es decir, comprime sectores de la imagen, ¿ya? Comprime sectores de la imagen, pero esta compresión de esas imágenes, ¿ya? Este, no va a ser vista, pues, a los humanos, es decir, no, nosotros no vamos a poder ver la imagen a simple vista y decir, ah, no, acá le falta esto, acá le falta aquello, no. Esa es la función del formato JPG, ¿sí? En cambio, por ejemplo, eh, el formato PNG, ¿sí? El formato PNG, primero que me permite mantener, ya, me permite mantener la calidad de la imagen, ¿sí? La calidad de la imagen, ¿sí? Dos, un formato PNG, a diferencia del JPG que necesariamente comprime ciertas áreas de la imagen, el PNG no. O sea, trata de evitar que esta compresión, ¿sí? Bueno, se realice, pero evitando pues evitando de que haya pérdida de los datos o pérdida de los sectores de la imagen, ¿sí? A diferencia del JPG, ¿sí? Sin embargo, es por eso que en un formato PNG y JPG, el PNG va a seguir teniendo un mayor peso. Precisamente ¿por qué? Porque trata de evitar o de que esta compresión de ciertas áreas de la imagen sean mínimas, ¿sí? Sean mínimas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar la imagen, ¿sí? Y vamos a cambiar el tamaño. Primero vamos a cambiar el tamaño. Vamos a reducir el tamaño. En este caso, ¿sí? Lo vamos a reducir al tamaño, por ejemplo, que les piden en la fotografía, que es 400 por 500 píxeles. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es cambiarlo primero a píxeles y en horizontal le vamos a poner 400 y en vertical 300. A ver, ¿les permite cambiar a 400 por 500? A ver, ¿les permite o no les permite? A ver, cámbienlo a 400 por 500. A ver,
¿ya? Vamos a guardar esta imagen en los diferentes formatos que nos ofrece en este caso el Paint. Para ello, nos vamos a Archivo y le damos clic en Guardar como. Incluso ven aquí, por ejemplo, ya me ofrece algunos formatos como el PNG, JPG, BMP, GIF y otros formatos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar clic aquí, guardar imagen, ahí está, y lo vamos a guardar en nuestra carpetita de Zenfoti. ¿Ya? Ahí está, tenemos la imagen principal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar imagen 1, le vamos a poner, ¿sí? Imagen 1. ¿Ya? Imagen 1. ¿Ya? Esta misma imagen, ya, esta misma imagen, lo vamos a guardar en los diferentes formatos, empezando por el JPG, ¿ya? Por el JPG, lo voy a poner aquí, ¿ya? Formato JPG, el PNG, ¿sí? El formato TIFF, ¿sí? Ahí está. El formato, a ver, mapa de bits, ¿sí? El formato mapa de bits de 24, ¿sí? Y por último, este aquí, el mapa de bits monocromático, ¿ya? Ahí está. Y el último, el BMP. Perdón, no es BMP. Sí, BMP, ¿no? El monocromático, ¿no? Punto BMP, ¿no? Es el monocromático, ¿sí? En estos 5 formatos, ¿sí? En estos 5 formatos, ¿ya? En estos 5 formatos, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Rápidamente. A ver, lo van a guardar en esos 5 formatos, lo voy a volver a poner, ¿ya? En estos 5 formatos. Y una vez que lo hayan guardado, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir aquí, vean, voy a guardar 2 formatos, ¿sí? Para que lo cerré. Ya, me lo voy a guardar en el JPG y en el de TIFF, ¿sí? ¿Sí? En esos 2 formatos. Ustedes lo guardan en los otros formatos. Vean, ahí está. Acá tengo los 2 formatos, ¿sí? Que son estos aquí. Ahí está. ¿Sí? Formato archivo JPG y TIFF. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir a las propiedades de cada uno de ellos, ¿sí? De cada uno de ellos. En este caso sería de los 5, ¿sí? Son 5. Y van a hacer una captura de pantalla. ¿Y qué es lo que van a observar aquí? Primero, el tamaño, ¿sí? Primero, el tamaño, ¿ya? El tamaño, ahí está. 2, van a ir aquí a detalles, ¿sí? Van a ir aquí a detalles, ¿sí? Y van a hacer también una comparación de esto de aquí, de lo que es el cuadro de imágenes, ¿sí? El ancho y el alto, ¿no?
y la resolución. ¿Sí? Ahí está. Sí, incluso aquí, por ejemplo, nos muestra lo que son los bits, la profundidad de bits. ¿Sí? Vean, dentro de las imágenes rápidamente hay dos formatos para trabajar las imágenes. Una que son los bits, ¿sí? Y otra que son las imágenes vectoriales o por vectores, ¿sí? Por vectores. Entonces, el trabajo de las imágenes vectoriales, ¿sí? En ese caso, ya no se trabaja a través de los píxeles, son imágenes digitales, ¿sí? En cambio, este tipo de imágenes, ¿sí? Los bits, se trabaja en base a lo que son los ceros y unos, ¿sí? Por eso es llamado formato bit, ¿sí? Entonces, en este caso estamos trabajando con los bits, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que van a hacer ustedes es comparar estas características, ¿sí? Estas características y lo van a pegar en un documento de Word, ¿ya? En un documento de Word. Van a hacer una comparación de los 5 formatos, ¿sí? De los 5 formatos, ¿ya? De los 5 formatos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer la captura de las propiedades, ¿sí? Y lo van a pegar en el documento de Word, haciendo una comparación de los 5. El tamaño, ¿sí? Lo que es el tamaño y los detalles, ¿ya? Y van a hacer como un cuadro comparativo, ¿ya? Como un cuadro comparativo, ¿ya? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? A ver, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, rápidamente. Esta imagen, ya, esta imagen lo van a guardar, es decir, la misma imagen, ya, la misma imagen, lo van a guardar en estos 5 formatos, utilizando el Paint, ya, utilizando el Paint, ya. ¿Hasta allí se entendió? Ya. Una vez que lo hayan guardado, ya una vez que hayan guardado en los 5 formatos, ustedes van a tener pues las 5 imágenes en los 5 formatos aquí, porque lo van a guardar en una carpeta. ¿Qué es lo que van a hacer? De cada imagen van a mostrar, van a comparar, ¿sí? Van a comparar, ¿ya? Van a comparar, ¿sí? Van a comparar el tamaño, ¿sí? El tamaño, ¿ya? Van a comparar el tamaño y también esta categoría de imagen, esto de aquí, ¿sí? Como un cuadro comparativo, ¿ya? Como un cuadro comparativo, ¿ya? Es lo que van a hacer. Van a comparar el tamaño y en ese caso, bueno, sería más que todo lo que es el ancho, el alto, la resolución y la profundidad en bits. Una captura de pantalla de estos datos, en otras palabras, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió ahora o hay alguna duda todavía? Claro, claro, de los 5, de los 5. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta?
Sí, o sea, es con la misma dimensión. O sea, lo que son los píxeles, sí, esa es la idea. Allí se van a dar cuenta qué es lo que está cambiando. Sí, lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. Ya, rápidamente. Vean. Acá, por ejemplo, el tamaño es diferente. Y eso se debe al tipo de formato. Es decir, es la misma imagen, sí, la misma imagen, del mismo tamaño, pero ¿qué es lo que está cambiando? El tamaño. ¿Cuál pesa más? ¿El formato TIFF o el formato JPG? A ver, a ver. Este pesa 482 KB, este solamente 94, 94.8. El TIFF pesa más, el formato TIFF, este de aquí. Entonces, eso es lo que quiero que se den cuenta en los 5 formatos. ¿Ya? Por eso les decía, ¿no? Eso lo hacen en un cuadro comparativo. Hacen la captura de pantalla de estas propiedades, ¿sí? La captura de pantalla de estas propiedades y establecen el cuadro comparativo. ¿Ya? Sí, en un Word nomás, en un Word. No en Excel, en Word. En un Word nomás. Insertan un... Ya. Para hoy día en la noche, ¿les parece? Para el sábado. Ya, para el sábado, ¿ya? Para el sábado, ¿ya? Ojo, en el aula virtual, en el aula virtual, ¿ya? Le van a poner el siguiente nombre. Apellidos, guión, G33. Este es el nombre del archivo. Formatos, formato de imágenes, ¿ya? Ya, formato de imágenes, guión, sus apellidos, ¿no? De ustedes, guión G33, ¿ya? Hasta el sábado, entonces, ¿ya? Hasta el sábado, ¿ya?